invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 79 y pedimos a Dios que nos abra el entendimiento en nuestro corazón, que nos dé sabiduría del cielo, que venga la palabra del cielo, que no sea el hombre hablando, sino que su Santo Espíritu pueda escucharse en medio de esta congregación. A pesar de la distancia física, sabemos que Dios nos está uniendo. Para Él no hay separaciones físicas ni materiales. Esta es la iglesia de Jesucristo, la eterna, la maravillosa, la que a pesar de las circunstancias se levanta y se multiplica en cada hogar. Leemos la palabra de Dios en el Salmo 79. Te invito a leer desde el versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá tu fuego de celo? Del versículo 5 al 7 vemos que ellos se hacen una pregunta, como muchas de las veces nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aguantaremos, podemos decir, estos tiempos que estamos viviendo? Por todas partes han habido derramamiento de sangre y no hay quien reclame. No hay quien levante una voz. Los inicuos se burlan de los siervos de Dios. Hay burlas por todas partes. Por eso el pueblo lleno de esta circunstancia, como podemos ver, nosotros como personas naturales, también en algún momento hemos venido sin ser merecedores todavía para hacer como un reclamo a Dios. Pero vamos a ser sinceros. No podemos fingir lo que no estamos viviendo. Nosotros amamos un Dios todopoderoso. En Cristo hemos sido más que vencedores, como dice la palabra. Y adoramos a Dios y creemos en su palabra, en la esperanza. Nos aferramos a su palabra. Queremos vivir lo sobrenatural. No quisiéramos ver las cosas naturales, sino vivir en fe. Pero sabemos que nos esforzamos. Pero seamos sinceros también, que en algún momento de nuestra vida, en cualquier momento, en la noche, en la mañana, hay una desesperación, una angustia. Y como en el versículo 5, decimos también: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estás enojado con tu pueblo? ¿Hasta cuándo durará este encierro, esta pandemia? Hay momentos en que todos como seres humanos sentimos esa angustia y esa pregunta que hacemos a Dios. Déjenme decirles que esta madrugada tuve 2 sueños. En el primero me veía en una ciudad, en un pueblo como abatido. Las gentes iban y venían, parece que estaban apuradas. Y yo me veía, parecía invisible a los demás porque las demás personas no me veían, pero yo iba llorando, viendo como si los pueblos hubieran estado destruidos, y cargaba como un bastón que iba como quitando los escombros. No era un bastón, pero era como una madera que llevaba retirando los escombros, e iba llorando. Sentía que mi espíritu, y no siempre sucede eso, que mi espíritu lloraba, que mi espíritu gemía. Son 3 o 4 veces que me ha pasado en estos últimos tiempos, que nunca había sentido el gemir del espíritu.
y lloraba y me venía a mi mente y decía estas palabras. Escuchen bien. ¿Cómo puede ser un padre permitir que su hijo viva esto? Decía yo y lloraba y gemía. En esos momentos la gente parecía que no me veía. Y de repente cuando desperté, seguía con ese dolor y ese llanto que en 3 oportunidades anteriores yo he sentido. Y me hacía esa pregunta, fíjense, como aquí en el versículo 5, se hace ese pueblo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo aguantaremos? Y yo decía en esos momentos, ¿cómo puede un padre permitir que su hijo viva esto? Pero después que me desperté, reflexionaba y decía, ¿quién soy yo para reclamar a Dios? ¿Quién soy yo para hacer esas preguntas? No me merezco por todas las cosas que nosotros somos, no merecemos ni siquiera hacer esas preguntas. Pero como seres humanos que somos, sale esa naturaleza humana, esa naturaleza carnal a reclamar a Dios. Pero es la misma angustia, la misma situación que nos pone eso. En el segundo sueño, para contarles, me llamó mucho la atención, yo no tengo sueño, y no vayan a malinterpretar ahora, a estar queriendo adivinar nada. No se cuentan sueños para esas cosas. Dios es el único que sabe esas cosas. Pero en este segundo sueño yo estaba como en un pueblo y había muchos leones que estaban sueltos y me venían a atacar. Yo estoy contando esto para que vean que el miedo es natural en nosotros los humanos. Nosotros los pastores, los líderes, los evangelistas, somos personas de carne y hueso. Como dice la Biblia, Elías también, el profeta Elías, tenía las mismas pasiones que nosotros. Nosotros sufrimos también. Nos caemos, tropezamos, no podemos venir aquí a estar fingiendo lo que no somos. Hay tropiezos, hay dificultades, hay aflicciones y es una lucha constante. Pero la diferencia se hace en el grado de confianza que tengamos en Dios. En ese sueño me veía para contarles, fíjense, a veces la naturaleza humana, que a pesar de los momentos que podamos estar pasando, nos olvidamos de Dios. En el sueño los leones me iban a atacar y yo tenía miedo. No podemos decir ahora que no, nunca tenemos miedo porque estamos con el Señor, somos más que vencedores. Claro que sí, la palabra está ahí, nos levanta y nos ayuda. Pero la naturaleza humana es así, no podemos fingir otra cosa. A lo mejor estamos en un proceso de vida. Y cuando desperté, wow, somos tan ingratos, aún en los sueños, y no nos acordamos de Dios para decir, Dios, ayúdanos, ayúdame. Yo lo digo en el caso mío. Después despierto pensaba, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando suceden las circunstancias ni siquiera nos acordamos de Dios. Hoy estamos viviendo una situación a nivel mundial difícil, encerramiento, el peligro de que ese virus anda en las calles, esos demonios de esta pestilencia. Tenemos que andar como nunca antes anduvimos. Hay ese temor. Mas sin embargo, muchos no claman a Dios, no han regresado a Dios cuando sabemos que esta es una gran oportunidad que Dios nos está dando para que volvamos nuestra mirada a Él, para que volvamos nuestra confianza a Él, para que leamos y entendamos las promesas de Dios, que son reales, porque es un Dios de pacto que cumple su promesa, que Él es el único que nos puede salvar. Bajo esta circunstancia, fíjense, como el hombre muchas de las veces somos ingratos. Recibimos todos los días milagros. El milagro de la vida, el de caminar, el de hablar, el de mirar. Pero aún así somos ingratos y
y no vemos la mano de Dios siempre presente. Podemos ver, tenemos comida, tenemos que vestir. Hay muchos que no lo tendrán, pero están respirando, pueden caminar. Mas sin embargo nos olvidamos de Dios. Fíjense que en este Salmo 79 vemos esa parte de ese clamor denunciando que hay ataques de los malos, una denuncia. Por todas partes ha habido derramamiento de sangre y no hay quien reclame. Los inicuos se burlan de los cristianos, de los siervos, de los humildes. Estamos hablando a nivel mundial, esto no es solamente en un lugar, está sucediendo en todas partes del mundo. Y vemos y decimos, ¿cuánto tiempo más durará esto, Señor? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarnos esto? ¿Hasta cuándo? En el versículo 6 nos hace entender, dice, enójate con los malos que no te buscan, con los que blasfeman, con los que mienten, con los que oprimen, con los que roban, con los que hacen corrupción, con los que tienen el poder económico, social, político, y se aprovechan de ese poder para hacer de las suyas. Versículo 6 dice, enójate con los malos que no te buscan, porque su corrupción está acabando con todo. Dice en el versículo 7, porque han consumido a Jacob, han consumido al pueblo, y su morada han asolado, han dejado todo vacío. Pero también hay ese reconocimiento. Sabemos que solamente Dios nos puede perdonar. Aquí en este salmo hay, del 8 al 11, vemos que hay como ese reconocimiento, que hemos pecado, que hemos hecho algo malo y pedimos perdón a Dios. Y le decimos, olvida lo que hicimos, danos tu misericordia porque ya no aguantamos más. Que nos alcance tu misericordia, perdónanos. Tú eres nuestro Salvador, hazlo por tu nombre, ayúdanos y perdónanos. Ayúdanos por tu nombre, dice el versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Hazlo, Dios mío. Déjanos ver, dice en el versículo 10, nos hace entender, dice, déjanos ver cómo les des su merecido a esos malos. En otra versión. Como tomas venganza por los que han hecho mal. Los impíos van a decir que ¿en dónde está nuestro Dios? Escucha nuestro clamor, salva a los condenados a muerte. Vemos que hay como ese sentimiento de culpa en nuestro corazón y venimos delante de Dios. Dios es justo y fiel para perdonar. No importa la circunstancia que hayamos vivido, pero es el único que limpia y que perdona y que nos da una nueva vida, que nos da una nueva oportunidad. Por eso su palabra hoy, en este día de hoy, es para que reflexionemos, para que entendamos que solamente en Él hay perdón, hay las oportunidades de una nueva vida, las oportunidades de reflexionar bajo esta pandemia, este encerramiento. Hay grandes cosas que Dios quiere mostrarnos. Dale su merecido. También fíjense la actitud, a veces el sentimiento de las personas. En lo natural a veces decimos, quisiéramos ver el merecido que reciben esos malos. Como nos das a entender en el versículo 12, muy bien lo dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, Jehová. Devuélveles su mal 7 veces más, su merecido. Dale su merecido 7 veces más por lo que han hecho contra ti. Y nosotros, ovejas de tu redil, de tu prado, te adoraremos para siempre.
¿Hasta cuándo? Es una palabra, es una frase, una expresión que demuestra como angustia, demuestra impaciencia, dolor, desesperación, impotencia y sufrimiento, como lo que hoy en día se está escuchando por todas partes. ¿Hasta cuándo? Eso lo escuchamos en todas partes. ¿Qué frase, qué expresión de impotencia hay? Y eso está en todas partes del mundo. Se escucha esto. ¿Hasta cuándo podemos aguantar? Y para ser sincero, a todos nos sucede eso también en cualquier momento. Sin darnos cuenta nos invade pensamiento de cuándo cambiará esto. ¿Cuándo podremos tener la libertad de salir sin tener que andar como estamos andando? Sin poder saludar, sin poder abrazar a tus seres queridos, a tus amistades. Como siervos de Dios, fíjense lo que nos pasó en estos días. Para la gloria de Dios lo contamos y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos diera de ir a visitar a una comunidad, a llevarles la palabra de Dios. Nos habían solicitado porque hay personas enfermas y nosotros creemos que Dios, el Dios que sana, el médico por excelencia, Jesucristo, nuestro Señor, dio su vida y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y acudimos a esa invitación por ahí, por la comunidad de la avenida Roosevelt. Y miren qué hermoso ver a las personas. Nunca habíamos conocido a muchas de ellas. Claro, cumpliendo con todas las normas que nos manda nuestras autoridades, con el tapabocas, la distancia. Incluso la pastora, mi esposa, llevó un rociador de alcohol para limpiarse, para estar atentos, para que cumplamos lo que la norma nos está exigiendo, y debemos ser obedientes en eso. Pero también obedientes a Dios, que nos estaba moviendo a llevar una palabra, un refrigerio del cielo. Miren qué hermoso fue eso, ver a tantos niños, hombres y mujeres que estaban esperando, ansiosos de una palabra. Pero es algo inevitable decirle a los pequeñitos que no nos abrazaran. Es algo inevitable. Confiamos en Dios y pudimos tocarles a Él, con todo el cuidado, como les digo, como nos manda las normas. Pero quiero decirle que muchas de las veces nos preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? No podemos abrazarlo como quisiéramos, saludarlo. Gracias a Dios por esos momentos que nos dio, fue de grande bendición. Ahí muchas almas recibieron nuevamente al Señor y pedimos y seguimos pidiendo a Dios. Porque hoy en día, es verdad, hay una sed tremenda. Personas que antes no querían nada ni saber de Dios, hoy en día están buscando. Hay una sed de llenar ese vacío espiritual. Y nosotros somos movidos para eso, para llevarles la palabra de Dios, el evangelio de buenas nuevas, lo que nos enseñó Jesucristo, lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Palabras sencillas. Personas que sentían todo lo que acabamos de leer en este salmo. Personas con dolencia, con sufrimiento, con angustia, desesperación, impotencia. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos da una respuesta a esto. La palabra de Dios, cuando estamos bajo esta circunstancia, nos saca de esa realidad cruda y cruel como estamos viviendo. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz, que nos saca de esta naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza de sufrimiento, de angustia, de desesperación, y nos traslada a una verdad sobrenatural. De eso se trata la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de poder, el omnisciente, todopoderoso, el único soberano, el grandioso, el maravilloso. Eso es Dios. Tanto nos amó que mandó a su Hijo amado Jesucristo
para que todos los que en Él creían no se pierdan, sino tengan la oportunidad de regresar a la casa celestial, a la casa del Padre, sino tengan vida eterna, dice. Y en ella, en estas palabras segura y profética, donde nos saca de esa cruel realidad a una verdad sobrenatural, y en vez de angustia viene el sosiego. ¿Quién dice amén? En vez de la impaciencia viene la paz, la tranquilidad. Cuando hay angustia viene la calma. Donde hay impaciencia hay paz. Eso lo hace la palabra de Dios. Donde hay el dolor, el sufrimiento, viene el consuelo. Eso lo creemos y debemos creerlo. Donde está la desesperación, viene la tranquilidad. Eso solamente lo hace Dios. La verdadera tranquilidad la conseguimos en su palabra. Donde hay impotencia, como estamos viendo en este salmo, la impotencia de las personas que estaban sufriendo, como hoy nosotros también estamos sufriendo. Donde hay impotencia hay la facultad, hay la serenidad para manejar las situaciones. Y donde hay sufrimiento se despierta el gozo en nuestro corazón, la verdadera alegría que únicamente nos da Dios. Y hay tantas historias aquí en la Biblia de hombres que bajo esas circunstancias, porque Jesucristo vino a buscar precisamente al que estaba mal, al que estaba enfermo, al que estaba en pecado. Él no vino por los que estaban bien, Él vino por los enfermos. Él no vino para ser servido, Jesucristo vino para servir. Y Él en su amor nos trae en esta mañana una respuesta a esa pregunta: ¿hasta cuándo? Su palabra nos habla mientras nosotros confiemos en Dios. Dios nos guardará en completa paz, dice la palabra de Dios, a aquel cuyo pensamiento en Él persevere, en Él confía. Como criaturas de Dios, pero nacidos en Cristo Jesús, para hacer buenas obras bajo cualquier circunstancia. Obras que Él mismo lo preparó, dice la Biblia, para que nosotros estuviésemos en ella. Hoy es un momento de que recibamos esta palabra, y si ha habido en algún momento esta angustia, estos reclamos, esta impotencia que a veces nos sale a nosotros y reclamamos a Dios sin ser merecedores. ¿Quiénes somos nosotros para decirle hasta cuándo, Señor? ¿Cómo puede un padre permitir que viva su hijo como en el sueño que tenía? ¿Cómo puede uno estar diciendo eso? Pero sí, Dios nos habla, un Dios amoroso, que eso nos permite hacerlo, porque somos seres humanos, porque Dios es un Dios incomprensiblemente bondadoso, misericordioso. Nuestra mente finita no puede entender su amor, pero Él es grande, Él es amor, Él es la paz, Él es el sosiego, Él es el consuelo, Él es el que nos traerá la verdadera paz, Él es el que nos está hablando a pesar de las circunstancias. Que esperemos, espera un poquito, entra en tu aposento, espera un poquito hasta que pase la angustia, la desesperación. Como dice la Biblia, en cualquier momento, como en un abrir y cerrar de ojos, vendrá nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor maravilloso, a buscarnos, a rescatarnos de esta situación, de estos momentos. Y quiero contarles una historia. Y vemos por ahí, por el año de 1914, a Thomas Edison. Él dice que estaba intentando construir una batería de altas cargas eléctricas. Sus esfuerzos estrangularon en gran medida sus finanzas, se quedó sin nada. Él invirtió en todo para hacer estos experimentos, pero un gran día, en aquellos experimentos que estaba haciendo, hubo una explosión. ¡Bum! Cuando escuchó la explosión, su hijo Carlitos, vino corriendo a ver qué le había pasado a su padre.
Y cuando llegó al sitio había su humareda y le consiguió a su padre que estaba ahí. No le había pasado nada, pero estaba sereno. El hijo del inventor buscó con desesperación, dice, a su padre, temeroso de que su espíritu resultara dañado, de que a lo mejor estuviera llorando. Pero él se sorprendió cuando le vio a su padre que él tenía 60 años. No era un jovencito, pero aún sin embargo, con todo lo que pasó, estaba tranquilo. En la mañana siguiente dice que Thomas Edison contempló las ruinas y exclamó, escuchen esta palabra, hay algo valioso con el desastre. Fíjense, hay algo valioso con esta pandemia. Hay algo valioso que está sucediendo con este encierro. Se quemaron todos nuestros errores, dijo él. Fíjense, hay algo valioso con esto. Se quemaron con esto todos nuestros errores. Gracias a Dios, dijo él, podemos comenzar de nuevo. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios podemos comenzar de nuevo. 3 semanas después del incendio, Edison se la ingenió para inventar el primer fonógrafo. Un inventor de muchas cosas, como sabemos. Pero fíjense esa palabra, como nos da la palabra de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Solamente tenemos que tener nuestro corazón con esa disposición de creerle a Él. Que en cada caída hay un don. Que en cada error simultáneamente traerá un don detrás de él, una enseñanza, una experiencia, algo bueno. Al que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra de Dios. Y yo tengo que creerlo, como bien lo creó él. Hay una oportunidad después de estos errores, de esta tragedia. Muchas de las veces hay familias, tantas familias que han quedado en nada. Estamos viviendo que hay una situación económica que se acerca, que está devastando a las personas, que está acabando. No hay alimento. Pero Dios nos está mandando una palabra de alivio, de consuelo, que confiemos en Él. Que hay oportunidades para el que ama a Dios. Que a pesar de la crisis hay oportunidades, que digamos. Pero también dice en el internet de Albert Einstein, que él dijo que las crisis son oportunidades para los que tienen buena actitud ante las crisis, para los inventores, la oportunidad de crear, de inventar. Ayuda a la crisis a desarrollar eso que tenemos adentro, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como a semejanza de Dios somos, hay también algo creativo que Dios puso en nuestro corazón. Así que la palabra de Dios es para que cuando nosotros tenemos esos momentos de angustia y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Es para que recordemos que Él es el amor, que Él es la respuesta, que Él lo puede todo. Como bien nos vemos en el versículo final, en el 13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? Nada, ni tribulación, ni ángeles, ni nada creado en la tierra nos puede apartar del amor de Dios. Ovejas de su prado, estamos aquí como ovejas de su prado para adorarle, para exaltar su nombre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Para aquellos corazones, Dios hace milagros. Hay sanidad. No es para que nos desanimemos en esta circunstancia, ni las iglesias para que se decaigan. Los templos, como siempre lo decimos, estarán cerrados, pero en cada hogar se está levantando una iglesia. La iglesia de Jesucristo es eterna. La iglesia es para siempre. La iglesia se está multiplicando. Y yo creo que vendrá un avivamiento. No será como los que hemos visto y como la historia lo tiene escrita. Pero
A lo mejor será un avivamiento en medio de este encierro, un avivamiento tremendo para prepararnos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado para que adoremos al Rey. Él es nuestro Rey. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso yo te invito en esta tarde a que creas en Él. Él no vino en vano. Él vino para buscar y salvar y curar a la oveja perdida. Él vino para sanar nuestras heridas. Él es vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo te invito en esta mañana para que entregues tu corazón en adoración. Yo te invito con esta alabanza para que adoremos a Dios. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Porque tú eres nuestro Padre y nuestro Rey. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Porque tú eres nuestro Padre y nuestro Rey. Siempre te voy a exaltar. Siempre te voy a adorar. Siempre te voy a exaltar. Porque tú eres mi bien. Dígaselo. Siempre te voy a exaltar. Siempre te voy a adorar. Siempre te voy a alabar. Porque tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Dígale a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi Rey.
Venimos en esta mañana, Señor, agradecidos por tu amor. Venimos humillados, Señor, aún con ese sentimiento de decirte, ¿hasta cuándo, Señor? Sabemos que nada somos ni que nada nos merecemos, Padre. Pero nuestra naturaleza también, Señor, nos hace hablar, nos hace pensar. En momentos de angustia, en momentos de desesperación te decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu santo rostro de los que te buscamos, Señor? ¿Hasta cuándo los malos seguirán haciendo de las suyas? ¿Hasta cuándo, Señor, habrá niños que se acuesten sin probar un bocado de comida? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Esperamos tu venida, Señor. Haznos escapar de todo este mal, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Padre. Todos nuestros malos pensamientos. Perdona todas nuestras malas actitudes delante de ti, Señor. Perdona toda nuestra ingratitud contigo. Perdónanos.